Ahí estamos, entonces saludamos a la gente de YouTube, soy el Pastor Ángel Ferreira, y de acá, desde República Argentina, estamos en vivo compartiendo la palabra del Señor junto a mi querida esposa Melanie, ¿sí? A pedido del público, está saliendo también acá. Saludamos a la cámara. Bendiciones. Ahí estamos, bendiciones. Y qué lindo, ¿verdad? Que podamos estar en vivo y agradecer también a lo que hacen posible la puesta en escena, que nos saca más lindo también a la producción de Diario del Rompimiento, que hace las ediciones y publicaciones a través de las redes sociales. Mucho trabajo. ¿Cómo se matan esos chicos? Que Dios los bendiga, principalmente a la directora general, que es Miriam Valdés. Querida Miriam Valdés. Que Dios la bendiga y bueno. Y vamos, no vamos a declarar que se matan, sino que se llenan de bendiciones a través de su trabajo. Claro, porque dice la palabra que el que trabaja para el Señor recibe grandes bendiciones. Muy bien. Y bueno, estamos preparados porque vamos a recibir grandes bendiciones nosotros también, porque sembramos sus hijos la palabra del Señor en este día. Un día muy importante, por primera vez después de años que estamos en la radio, voy a predicar acerca del diezmo, que es un tema muy delicado, ¿sí? Muy delicado, que puede producir algunos clics, pero es la palabra de Dios. Solamente nos vamos a basar en la palabra del Señor. Vamos a ir acortinando con la cortina de la prédica. Ahí estamos, para que podamos ir entrando en ese clima, ¿sí? En ese clima espiritual, para que podamos compartir la palabra del Señor. Muy bien dicho todo esto, el título entonces de la enseñanza del día de hoy es La verdad sobre el diezmo, ¿sí? Ese es el título, la verdad sobre el diezmo, ya que como dijimos en nuestro programa es con 8:32, la hora de la verdad. Conocemos la verdad para ser libres, y es muy importante que tomen papel y lapicera para que este bosquejo que se ha armado en un estudio bíblico, ustedes puedan compartir algo tan importante, porque es importante para la vida de todos los cristianos. No se olviden que Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré, mi Padre le amará, ¿sí? Es muy importante que nuestro Padre Celestial nos ame, y nuestro Señor Jesucristo, cuando guardamos su palabra, para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Amén. Muy bien. Ahora voy a citar el versículo clave para que algunos que están con la Biblia vayan a ir a Malaquías capítulo 3. Y voy a dar el versículo clave, que es el que todos conocen. Pero a partir de esta base vamos a ver el desarrollo de la enseñanza. Vamos a poner la cortinita de la oración, así oramos para recibir esta palabra. Bueno, gracias Padre amado por este día. Gracias, Señor. Gracias por haber enviado a Cristo Jesús. Gracias por haber enviado a Cristo Jesús. Y gracias Cristo Jesús. Y gracias Cristo Jesús por dar la vida por nosotros. por haber dado la vida por nosotros. Y enviarnos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu de la verdad. Y basado en tu verdad. Compartimos tu palabra. Para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien. Ahí estamos. La palabra del Señor. Malaquías capítulo 3, versículo 10. La vamos a leer y dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice nuestro Creador, Jehová de los ejércitos, que es el gran yo soy, Cristo Jesús en su Espíritu Santo. Y luego dice: y os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Es palabra del Señor, le damos la gloria a su palabra. Queridos hermanos, Malaquías, el último profeta de las Sagradas Escrituras. El nombre Malaquías significa el protector. Y Malaquías marca un antes y un después, porque es el último del Antiguo Testamento, el último profeta. O sea que es un profeta muy importante para todos nosotros, ya que en Malaquías nos muestra el fracaso del pueblo de Dios, el fracaso de Israel, el fracaso a través de la desobediencia, el fracaso porque nuestro Señor Jesucristo, desde que le libera
de Egipto, de la esclavitud de esos 400 años, tuvieron en el desierto y luego en la tierra prometida, y desde ahí a las idas y a las vueltas. ¿De qué forma? Primero en la obediencia cuando necesitaban, y cuando estaban ya bendecidos en la desobediencia, olvidándose de los mandatos y de la palabra del Señor. Entonces Malaquías ya nos describe el porqué. Y uno de los por qué el pueblo de Dios entra en el fracaso es como en este tiempo. ¿Cómo puede mantenerse una iglesia si los que son los hijos de Dios no cuidan la casa de Dios? Entonces se habían descuidado ya de los sumos sacerdotes y de los levitas, a quien se le daba los diezmos. Entonces ya estaban haciendo cada uno su vida. Por eso en Ageo habla de que cada uno tenía su casa, todos vivían bien, pero ya nadie se preocupaba por la iglesia. La palabra nos enseña que ya nadie quería asumir el sumo sacerdote, ser sacerdote, ni trabajar para Dios, porque ya no había ingresos. Ya nadie, dice la palabra, luego vamos a explicar, que ya ni siquiera querían cantar salmos porque había necesidad y no tenían sustento. Porque trabajar para Dios es un sustento, es un trabajo, y la palabra también nos aclara que el que trabaja y vive en la palabra, viva de la palabra. Entonces, como el pueblo de Dios ya no quería dar los diezmos, entonces se produce luego de Malaquías el enojo del Señor, y ya cuando vemos en Malaquías 4 ya nos habla de la venida de Cristo, nos habla de quién iba a venir a preparar el terreno, ¿sí? Con el espíritu de Elías, que iba a venir Juan el Bautista, y nos marca la venida de Jesús. Estoy haciendo un breve bosquejo teológico de lo que es el libro de Malaquías. Pero ya vemos que nadie quería ser sumo sacerdote, y si alguno quería entrar como sumo sacerdote se prendía con el que estaba de turno, como en el caso cuando llegó Jesús, que estaba Caifás ya prendido con el César. Entonces, el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, ya vemos que luego de eso se producen 400 años de silencio. Hay un silencio de parte de Dios hacia el pueblo de Dios, hasta que un ángel hace contacto con María para decirle que va a venir el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Pero tuvieron que pasar 400 años. Pero en esos 400 años, nuevamente, por no obedecer el traer los diezmos y que esté edificada la casa de Dios y que no caiga en mandato de otras naciones, ellos caen en el mandato de los romanos, ¿sí? Del César. Y a partir de ese momento son gobernados. Por eso cuando ustedes lo ven que lo están juzgando a Jesucristo, y Pilato dice, vamos a crucificar a su rey, al rey de los judíos, rápidamente Caifás y toda la iglesia dijeron, nuestro único rey es el César. Y así sucede también en estos tiempos. Nos tomamos por presidente, por reyes a las naciones, y no valoramos la casa de Dios. Queridos hermanos, vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, y espero que sea de mucha edificación y que no le pase como al pueblo judío, ¿verdad? Porque Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea que después de los 400 años, aún así cuando vino el Mesías tampoco lo reconocieron. Por eso es que ellos están viviendo como viven, y será así hasta el final de los tiempos, hasta que nuevamente el Señor pueda reconciliarse con sus hijos judíos. Pero mientras tanto, todos aquellos que le aceptan en su corazón, Él los toma para su redil. Y gracias a que hubo esta división como matrimonio con los judíos, sale al mundo, ir por el mundo a ser discípulos, y ahí estamos nosotros por gracia, que por gracia fuimos salvos y entramos a formar parte del reino de Dios. Entonces, si nosotros entramos a formar parte del reino de Dios, quiere decir que también tenemos que cumplir toda la ley de Dios, todos los mandatos Amén. principales de Dios. No es que queda, generalmente las discusiones sobre el diezmo es porque todos dicen, eso está en el Antiguo Testamento. Pero yo te voy a poner todas las pruebas de cómo en el Nuevo Testamento también está escrito, y cómo se explica y cómo se puede describir todo tan maravilloso como lo hizo el Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, y que sea de muchas bendiciones para todos ustedes. A tomar papel y lapicera. Hemos arrancado con Malaquías 3:10, hablando de que hay que traer a la casa del Señor los diezmos. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 14. ¿Por qué Génesis capítulo 14? Porque vamos a ver que todos dicen que la ley nació en la ley el diezmo, y no es una mentira. El diezmo no nació en la ley, o sea, el diezmo no es la ley de Moisés. Observen acá desde cuándo ya existió. El padre de la fe es Abraham, de donde se hizo la primera promesa en el primer pacto. Génesis capítulo 14, vamos a leer versículos 18 al 20. Presten atención lo que dice la palabra del Señor. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo,
Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces... Ahí nomás, hasta el 20. Presten atención. ¿Qué es lo que le dio a Abraham a Melquisedec? El diezmo de todo. ¿Quién es Melquisedec? Queridos hermanos, Melquisedec es el mismo Señor Jesucristo que sale al encuentro como sumo sacerdote. O sea que el sumo sacerdote no es el primero que nos muestra en la ley que es el hermano de Moisés, Aarón, sino que hay un sumo sacerdote que es Melquisedec. Pero Melquisedec que le sale al encuentro cuando viene de ganar batalla a Abraham, vencer al Sodoma y Gomorra. Presten atención acá. Nosotros salimos al mundo a luchar y a ganar batallas. Amén. O sea, todo lo que tenemos que reconocer que lo que tenemos en la finanza no es porque lo tenemos por nuestra propia fuerza, sino porque Dios nos ha dado fuerza, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si Dios nos da y nos hace ganar las batallas, es para que luego, como Abraham en la obediencia, compartamos a la iglesia, que es Melquisedec, que es Jesús, a su casa, los diezmos de todo. Ustedes observen que ya nos muestra desde acá la Santa Cena del Señor. Por eso dice Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo. O sea, es el sacerdote. Ya estaba el sacerdote que es Dios, que es Jesús. Pero saca pan y vino. Yo ya expliqué la prédica sobre el pan y el vino, sobre el cuerpo y sangre de Cristo. En el antiguo pacto siempre se compartía pan y vino. Pero cuando viene Jesús y derrama la sangre, ya es la copa, ya dice, esta es la copa, esta es mi sangre. O sea que ya no tiene alcohol la copa de la consagración de la sangre de Cristo. Eso ya lo expliqué, pero vamos a seguir. Hoy el enfoque es el diezmo. Dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos. Entonces, si están del otro lado y están trabajando, vamos a orar diciendo, gracias Señor, porque tú nos entregas a los enemigos y vamos a vencer. Amén. Y con el vencer y ser prosperado, porque vas a abrir la ventana del reino de los cielos para que derrame en nuestras vidas hasta que sobreabunde, nosotros vamos a compartir de ese diezmo, como dice la palabra. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y ahí no termina todo. Ahora vamos a ir yendo de a poquito. ¿Por qué dice Melquisedec? Ahora sí vamos al Nuevo Testamento, donde confirma que Melquisedec es de nivel de Jesús, es Jesús. Por eso Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Presten atención. Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 7. Yo a propósito dije el 8 para hacerle notar que Jesucristo es sumo sacerdote. Porque a lo único que se le daba los diezmos era a los sumos sacerdotes de la tribu de los levitas. Pero ¿qué pasa acá? Acá ya Jesús, cuando caminaba, era pastor. Juan 10 habla del buen pastor. Pero cuando él muere, se convierte en sumo sacerdote, porque solamente un sumo sacerdote entregaba el sacrificio de los corderos. Y él se entregó a sí mismo, por lo tanto él es un sumo sacerdote, pero supremo, no del nivel de los hombres que mueren, sino un sumo sacerdote supremo eterno. Por eso dice, ahora bien, el punto principal del que venimos diciendo, es que de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono, o sea, es Jesucristo. Por eso dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. Ahora presten atención, volvemos atrás, ya a Hebreos capítulo 7. ¿Por qué Hebreos capítulo 7? Por eso en el 8 dijo el punto que venimos hablando. Presten atención, ¿qué pasó en Génesis 14 con Melquisedec, que le dije que es Jesús, que sale al encuentro y Abraham le dio el diezmo? Ahora vamos a leer y anoten así, Hebreos capítulo 7, pero ya del 1 al 11. Del 1 al 11 dice así. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de derrotar de los reyes, y le bendijo. Ahí nomás, presten atención, vamos a ir pausado, ¿sí? Acá ustedes observen que acá dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. O sea, Jesús es el sacerdote del Padre Celestial, Amén, el cual se sentó a la diestra y el cual ya le visitó a Abraham. Por eso cuando le decía Jesucristo a los fariseos que cuando Abraham le vio, se maravilló y no le entendían, si tiene 30 años y dice que lo vio a Abraham. No entendían que era el mismo Dios, que era el mismo Jesús que estaba hablando con Abraham. Versículo 2 dice así. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Observen, ya está en el Nuevo Testamento y ya está el apóstol Pablo haciéndole notar
a todos nosotros y a los hebreos que la obediencia de dar los diezmos, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, le dio de todo, quiere decir que no nos tenemos que quedar con nada. Ustedes observen que en el libro de los Hechos, nos habla de Ananías y Zafira que se quedaron con el diezmo y perecieron, murieron, y así está escrito también en el Nuevo Testamento. ¿Pero por qué? Porque se quedaron con plata que es de Dios. Nosotros tenemos, los cristianos, un dinero que lo guardamos y lo usamos por otra cosa, pero que no es nuestro, que es de Dios. Queridos hermanos, ese es el diezmo. Por eso presten atención ahora, porque ahora vienen todas, como estamos confirmando, todas las pruebas de que cuando se dice que no hay que diezmar, porque es del Antiguo Testamento, es una mentira de Satanás. Satanás no quiere que surja la iglesia cristiana, no quiere que haya iglesias, y la única forma de cortar las iglesias es quitándole los diezmos, porque es como que vos al gobierno, el presidente de la Argentina, le deje de dar los impuestos. Ya no hay más escuela, ya no se pagan los jubilados, no se pagan los maestros, no hay hospitales, no se pagan las rutas, no se hace más nada, es un pueblo muerto. De la misma forma, la iglesia muere, como nos marcó Melquisedec y el libro de Ageo y Zacarías también, donde todo el tiempo nos hace notar de los problemas que hubo porque no llevaban los diezmos los judíos. Luego dice, a quien asimismo Abraham le dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sabemos que Jesucristo es Rey de Justicia y es Rey de Paz, por eso es el nivel de Melquisedec, que es el mismo Jesús que sale al encuentro de Abraham. Versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida. Observen que toda la Biblia nos habla que Él es Alfa y Omega. Si vamos a hablar de Alfa y Omega, Él es principio y fin, es Génesis y Apocalipsis, es Dios. Luego dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, ¿quién es sacerdote para siempre? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo es sacerdote para siempre. Ahora el versículo 5 dice, versículo 4. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo del botín. Ahí está. Abraham, el padre de la familia, dio el diezmo del botín. Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos Ahí según está. la ley. O sea, solamente según la ley. La ley. Pero ya hemos visto que antes de la ley ya estaba el diezmo. Pero según la ley es tomado de la tribu de los levitas. Los levitas lo reciben y también ellos daban al sumo sacerdote. Luego dice, es decir, de sus hermanos, aunque esto también haya salido de los lomos de Abraham. Salieron porque la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob viene toda la genealogía para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Bendijo a quien tenía las promesas. O sea, las promesas todas vienen de nuestro Señor Jesucristo. Para todo, o sea, de Dios. Ustedes siempre tienen que bendecir la casa de Dios con los diezmos. Versículo 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El menor es bendecido por el mayor. Versículo 8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Ahí está. O sea, los hombres mortales reciben los diezmos. Todos estaban muertos hasta que Jesús resucita entre los muertos y ya pasamos a vida eterna. O sea que el nuevo ministerio, que es desde Pedro en adelante, ya Pedro estaba desilusionado de trabajar para Dios. Ustedes ven que en Juan 20, cuando lo cita, él les envía a ellos. Pero ya en el capítulo 21 de Juan, ya lo vemos a Pedro que va a agarrar la red y va a pescar, porque no tenía para vivir ni para mantenerse. Y nuevamente se le aparece Jesús, se le vuelve a aparecer nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para redimirle, pero dice que tire la red a la derecha, haciéndole notar, ahora soy sumo sacerdote y vas a pescar en abundancia. En abundancia, tanto almas para el reino de Dios, como también vas a recibir ganancias, como lo hemos hecho en Hechos de los Apóstoles, que muchos vendían propiedades y le llevaban y le bendecían para que ellos sigan la obra del ministerio trabajando para Dios. Y ahí es cuando entran Ananías y Zafira también, que se quisieron quedar con una parte de ese diezmo y perecieron por quedarse con ese dinero. Versículo 9 dice así. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Los diezmos. Versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec
le salió al encuentro. Ahí está, él estaba todavía con la parentela de los padres, todavía no había sido separado, pero aún así Dios le permite, ya lo eligió, le hizo ganar batalla y le sale al encuentro Jesucristo, ¿sí? Y le hace notar que está con él Dios, pero él rápidamente, un hombre obediente, separa los diezmos. Así de la misma forma cuando él dijo, entrégame a tu hijo como sacrificio, él le entregó a Abraham, pero así de notar también que en el Nuevo Testamento iba a venir Jesucristo, que iba a ser entregado como hijo de Dios, como cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y para terminar lo de Hebreos capítulo 7, que es tan importante, el versículo 11 dice, si pues la perfección fuera, dice, por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, si nos pregunta, dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec? O sea, se levantó a Jesucristo. Él es el sumo sacerdote supremo para que ya en el nuevo pacto cambie, se cambia el sacerdocio. ¿Cuál es el nuevo sacerdocio ahora? Ya no somos sacerdotes de antes, sino que hay un nuevo sacerdocio a través de Pedro hasta Pablo. Y lo que estamos en este tiempo, que llevamos la palabra del Señor. Presten atención a este ejemplo que está en Juan capítulo 13. Porque ustedes dirán, pero a mí me decían mucho en la Iglesia Católica, no, pero nuestro Señor Jesucristo nunca recibió diezmo, por eso es que nosotros no damos diezmo. Muy bien, pero sabemos que las iglesias católicas están manejadas y sustentadas por los gobiernos, no por el pueblo de Dios. Si ustedes observan, la iglesia de Dios estaba gobernada y sustentada por el César, que es Roma, y no es casualidad que la iglesia católica esté en Roma, o sea, sigue siendo mantenida y gobernando el mundo los romanos, y sabemos que eso no es perfectamente lo que Dios quiere. Por eso es que van a ver que hay idolatría y no se predica la palabra, sino que te dicen esta estampita, pedir el San Peperín, San Peperón, San y toda la María en coche. Eso es un error. Dios es espíritu y que le adoran en espíritu en verdad tendrán que adorar, dice la palabra en Juan capítulo 4 versículo 24. O sea que tenemos que tomar conciencia de que Satanás se ha metido en la iglesia, como dice en la palabra en Mateo 24 versículo 15, se ha instalado el enemigo Satanás a disfrazarse de un ángel de luz para mentirle a la persona a través de la misma palabra, porque es la responsabilidad de los líderes de la iglesia llevar la verdad de la palabra, pero Satanás siempre se mete en los líderes para confundir y que se aparten de la verdad. Queridos hermanos, por eso Jesús dijo, el que tenga oído para oír, que oiga. Hoy tus oídos están siendo destapados por la palabra, por la verdad. Juan capítulo 13, versículo 27 al 29, presten atención lo que dice la palabra del Señor. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Por qué Satanás entró en él? Acá estamos hablando en la previa, acá estamos hablando en la Santa Cena del Señor, cuando toma del bocado y le va a entregar Judas al Señor. Pero presten atención lo que dice a continuación. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hazlo pronto, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, dice... Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa... Ahí está, que era Judas, tesorero de Jesús. O sea, Jesús, cuando predicaba y salía, ¿recibía dinero de la gente? Sí, era tesorero, había una administración. O sea, el tesorero de nuestro Señor Jesucristo, que tenía la bolsa, que tenía el dinero, por eso que luego le gustaba tanto al dinero. ¿Sí? Con esto no te quiero decir que todos los tesoreros de la iglesia les gusta la plata. Entre comillas, por supuesto, como chiste. ¿Qué dice que tenía Judas? La bolsa. Todos pensaban que Jesús le había mandado a comprar en el pueblo. Y también hacer, ¿qué dice? Pensaban que Jesús dice... Que pensaban que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Acá nos hace notar que Dios siempre sacaba el dinero de la bolsa y le daba a los pobres. Compartía con los demás. Por eso pensaban que Judas se iba, que Jesús le mandó. No entendían que Judas ya le iba a entregar por 30 monedas de plata, porque le gustaba la plata. Pero ya lo vemos a Jesucristo acá, que tenía una bolsa de ofrenda. No de diezmo. ¿Por qué no de diezmo? Porque él era pastor. Y si él cobraba diezmo, se convertía en anticristo. ¿Por qué anticristo? Porque por la palabra, y él respetaba la ley y los mandatos de nuestro Padre, que él es el Padre, era que solamente lo recibían los sumos sacerdotes y la tribu levita. Por lo tanto, él no podía cobrar diezmo. Y esto explica, para que le saque la venda a todos los católicos, el por qué Jesucristo no podía cobrar diezmo. Pero eso no significa que cuando él muere, como explicamos
Hebreos capítulo 7 y 8. Él, una vez que muere, ya es sumo sacerdote, por lo tanto, vuelven los diezmos, pero ¿a quién ya? A la nueva generación. Él dijo, el vino nuevo se echa en odre nuevo. Quiere decir que todas las bendiciones que iban a recibir eran los nuevos trabajadores para Dios, los nuevos obreros de Dios. ¿Se entiende todo lo que estoy hablando, verdad? Vamos a ir porque todavía hay más, porque es maravilloso. Ahora sí vamos a entender por qué sí hay que traer los diezmos a la iglesia. Levítico capítulo 27, versículo 30. Porque los diezmos son de Dios y su casa es la casa de Dios, que es la casa de oración. Dice así. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. ¿De quién es? Del Señor. De todo de Dios. Ahora, que siempre Es estuvieron, cosa ¿no? dedicada a Jehová. O sea, sí, ahí terminamos, tranquilo. Dice entonces la palabra, y el diezmo de la tierra, así, de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, es del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, es de Él. ¿Y de quién? De los que trabajan. Porque Dios puso toda la vida hombres de Dios a cargo y sabían que este mundo materialista se iban a mantener con el diezmo, con la ofrenda. Por eso dice que es de Dios. Y luego, ¿qué dice? Es cosa dedicada. Entonces, ¿a quién estamos dedicando nosotros cada vez que diezmamos? ¿Al pastor le estamos dedicando? No. A Dios. A Dios. Estamos siendo obedientes con ese mandato. Es con Dios. Presten atención. Cuando hemos leído Malaquías 3, él dice, probadme en esto. Es el único lugar en la Biblia en donde te dice que lo pruebes a Dios. Y es el único... ¿Vos querés estar bien en las finanzas? ¿Querés estar bien en todo? Claro que somos salvos por gracia, estamos en Cristo, está todo bien. Pero si querés vivir en este tiempo en la tierra hasta que venga Jesús y ser cabeza y no cola, tenés que cumplir. He dejado lo mejor para el final, para que en dónde está la prueba de lo que le estoy diciendo, que es muy importante. Y los versículos que voy a citar al final son los que no ha obedecido Israel, por eso cayeron nuevamente en 400 años de esclavitud y luego todo lo que pasó hasta el día de hoy. Presten atención entonces ahora a lo que dice Mateo capítulo 22. ¿Por qué Mateo capítulo 22? Ya estamos ahora en el Nuevo Testamento. Porque nosotros, todos los seres humanos, en todo el mundo y en todo lugar, sí o sí tenemos que pagar los impuestos. Por ejemplo, en este programa de radio hay impuestos que pagar. No crean que se mantiene por el viento la radio, no. Ni tampoco nosotros mantenemos el alquiler de las casas de Dios con el aire. No. Por eso es muy triste cuando muchas iglesias se cierran y vos hablas con los pastores y no, la gente no diezmaba y tuve que cerrar porque no me daba. Por eso ustedes van a ver que hoy en día todos los pastores salen a trabajar para poder pagar la iglesia cuando deberían ser pagados por el mismo pueblo de Dios. Sin embargo, las cosas cambiaron y Satanás ha llevado a ese terreno. O sea que ya el hombre de Dios no puede dedicar al 100% como tiene que ser, porque tiene que ocuparse de otras cosas para poder sustentar los gastos, ya sea del local, de la casa de Dios, en los programas de radio, programas de tele, de viajar y de tantas cosas que hay que hacer para mantener la casa de Dios. Y Dios siempre está ahí ayudándonos, siempre Dios va a poner a alguien. Por eso cuando le vinieron a cobrar a Jesucristo los impuestos del templo, los fariseos le hablan a Pedro, Jesús le mandó a Pedro que tire el anzuelo y que saque un pececillo con una moneda, iba a pagar los impuestos al templo, no al César, al templo. O sea, lo que tenían que dar ellos como hombres que pertenecían a la sinagoga, pero pagó. Pero ese pececillo representa que siempre Dios envía una ovejita que va con dinero que Dios le bendijo y va a diezmar, y entonces ahí uno puede cubrir todas las deudas. A mí me pasó muchas veces, por eso lo digo. Mateo capítulo 22, presten atención lo que dice el versículo 17 al 21. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Ahí está. Le vienen a poner a prueba al Señor como siempre lo hicieron, ¿verdad? Todos los fariseos, los escribas, los saduceos, todos. Le querían poner a prueba al Señor todo el tiempo para que caiga. Pero le terminan diciendo, Dino, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo? ¿Es lícito pagar los impuestos? ¿Es lícito dar el diezmo al César? Versículo 18 dice, Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? hipócrita le dice, ¿verdad?
¿Qué palabra ahí estaba? Ya enojándose el Señor. Versículo 19 dice: Mostradme la moneda del tributo. Y ellos les presentaron un denario. Ellos le presentaron un denario, pero con una imagen. Entonces le dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? ¿de quién es esta imagen? Ustedes fíjense en imagen. ¿Dónde está la Iglesia Católica? Está en Roma. ¿Y qué es lo que más tiene en la casa? Imágenes. Y Dios dijo: no adoren imágenes. Deuteronomio capítulo 4, versículo 16, es abominación, dice, cualquier imagen de hombre o mujer para Dios, la idolatría. Versículo 21 está el desarrollo en donde te hace notar el mismo Jesús que así como pagamos los impuestos al mundo, al César, tenemos que dar lo que es de Dios, que es el diezmo. Dice así: Le dijeron, de César, y le dijo, dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esto es referente a dinero, es referente, no a cosas espirituales. Acá está hablando de cómo nosotros sí podemos pagar los impuestos al mundo. Pagamos DirecTV, celular, la patente del auto, le pagamos esto, internet y tantas cosas que pagamos. Pero cuando llega el momento de dar lo que es de Dios, y no nos damos cuenta que no es el presidente, no es más que el que te va a salvar tu vida, que va a cuidar a tus hijos del ladrón y todo lo demás. Es Dios. Cuando la cobertura de Dios está en vos, no hay nada que te pueda tocar. La cobertura de Dios se apartó del pueblo judío porque ellos no cumplían con este mandato. Y lo confirma la palabra, lo van a escuchar en el final, en la oración. Vamos a ir terminando y dice así la palabra del Señor para que ustedes vean qué importante siempre se cumplió el diezmo. Génesis, volvemos de nuevo ya a Génesis. Estamos yendo desde el antiguo al nuevo, a la ida y vuelta como bosquejo, recorriendo el árbol de la vida. Génesis capítulo 28. Y vamos a leer el versículo 22, en donde vemos en este capítulo 28 la escalera al cielo que tuvo esa revelación Jacob. Pero ¿qué pasó con este hombre? Termina declarando lo que dice el versículo 22. Y esta piedra, dice así: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿Vieron? ¿Escucharon? Primero lo vemos a Abraham en esa obediencia. Ahora ya vemos a los hijos, a la descendencia. ¿Sí? Acá vemos a Jacob, hijo de Isaac, que Isaac, hijo de Abraham. Ahora, dice, y esta piedra, dice la palabra piedra que significa roca, que está, dice, y esta piedra que he puesto por señal, puso una piedra por señal, significa una casa de Dios. Será casa de Dios, termina diciendo, ahí lo confirma, será casa de Dios. Entonces, ¿a dónde hay que llevar los diezmos? A la casa de Dios. Malaquías 3:10, traed a la casa de Dios, dice, los diezmos. Y luego, ¿qué dice la palabra? Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La pregunta es, ¿fue prosperado Jacob como Abraham? Sí, era riquísimo. Todo le salía bien, todo se multiplicaba, todo era de bendición. ¿Y ahora por qué los hijos de Dios no son bendecidos? Porque son mezquinos y porque roban a Dios. Pero después nos quejamos. Le pedí al Señor esto, no me da. Dice, pidan y se dará y no me da. Entonces tenemos que prestar atención en todo, porque si nosotros queremos ser bendecidos, tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Por eso, Juan 14:21 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Desde el alfa al omega, del antiguo al nuevo. Lo único que quedó anulado son la entrega de sacrificio holocausto, porque Jesús se entregó y quedó anulado también la ley de los alimentos. Haciendo Jesús la anuló, pero lo dijo. Porque no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. O sea, pero nunca el Señor anuló el diezmo. Presten atención entonces, ahora en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Mire cómo se confirma esta palabra. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 28, versículo 22 dijo, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y traeré los diezmos a la casa de Dios. ¿Y qué dice Jesús respecto a la piedra, a la roca, en Mateo 16, versículo 18? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra que es roca edificaré mi iglesia, o sea, la casa de Dios. Y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿a dónde hay que llevar? A la casa de Dios, a los hombres de Dios. ¿Quién es el primer hombre de Dios levantado por Dios? Pedro. Y desde Pedro venimos todos, hasta que llega Pablo, pero él dijo, id a ser discípulos, en el Espíritu Santo.
¿Cómo yo surjo como trabajador para Dios? ¿Porque me mandó alguien? El Espíritu, cuando sos movido, y el Espíritu, la sabiduría que yo he adquirido, más allá de que cualquier persona estudie como nosotros, por eso es que yo doy clases, más allá de todo eso, el título es el Espíritu. Si vos no tenés el Espíritu Santo de Dios, nunca vas a poder predicar. Es imposible. Es Él el que te da el don para predicar. Él pone palabra en tu boca. Todas las palabras que yo estoy hablando son palabras, pero son palabras que el Espíritu pone, porque son palabras del Espíritu Santo de Dios a través de la misma palabra que es la verdad. Presten atención ahora. Entonces, dicho todo esto, ahí confirma en Mateo 16:18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre estas piedras edificaré mi iglesia. Y que dijo Génesis 28:22, y yo en esta piedra he puesto por señal. O sea, por señal dice, será casa de Dios. Esa la casa de Dios. Y una vez que todos nosotros ya estamos en la casa de Dios y nos comprometemos y vemos que está prosperando la iglesia, es lindo ver prosperado al pastor también. ¿Por qué no puede ser prosperado el pastor? ¿Qué tiene de malo que los pastores sean prosperados? Al contrario, gloria a Dios, porque van a estar en la obediencia y van a ser prosperados todos ustedes porque están en obediencia. El pastor siembra, palabra de Dios, pero ustedes también tienen que sembrar para el reino de Dios, como lo hizo Abraham, como lo hizo Jacob. Miren lo que dice ya el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Presten atención a lo que dice la palabra del Señor. 2 de Corintios, capítulo 9, del 6 al 8. Dice, pero esto digo. ¿Qué dice? Pero esto digo. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si yo siembro palabra de Dios escasamente, escasamente voy a cosechar. Marcos 9:41 dice que el que comparte la palabra y da el vaso de agua no perderá su recompensa, pero si yo doy poco, poco recibo. Lucas 6 nos habla en el sermón de la montaña, den y se os dará, acorde a la medida que den, recibirán. Versículo 7 dice, que es muy conocido. Por favor, prestamos atención. ¿Qué dice acá? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Está la cámara activada. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Quién está prestando atención? ¿Está alguien prestando atención del otro lado o acá? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tenemos que comprometernos, pero tranquilos. No andes explicando por ahí a nadie que tú diezmas. No, no, no. Amén. Eso es algo tuyo con Dios y con la iglesia a quien le vayas a dar. No tenemos que andar soplando por los cuatro vientos, como también en el Nuevo Testamento alguien soplaba y a Dios no le gustó. No. Hoy se enfoque sobre el diezmo, no sobre la ofrenda, que la ofrenda es algo diferente al diezmo. La ofrenda, en Mateo 6 dice que no sepa tu mano derecha que hacia la izquierda cuando vayas a ofrendar, pero no tiene nada que ver con lo que es el diezmo. Y luego dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y poderoso es Dios para hacer que abundéis en vosotros toda gracia. Y poderoso es Dios para hacer que abundéis en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Para los que están en YouTube mirando, mi señora está tomando nota, le digo, no es que está distraída, porque está haciendo apunte de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué dice? Y poderoso es Dios para hacer que abundéis en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué es buena obra? Que ayudemos a la iglesia. Esa es la buena obra. Muchos dirán, no somos salvos por obras. Claro que no, sino por fe. Pero, ¿qué nos dice ya en Apocalipsis 20? Que en el libro de la vida saldrán manifiesto las obras. O sea, que es muy importante también hacer obras, acompañado, por supuesto, de la fe. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que predican la palabra? Como en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes se encargaban de entregar los sacrificios, se encargaban
del pueblo de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento pasa lo que dice Gálatas capítulo 6. ¿Qué dice ahí? Gálatas capítulo 6, versículo 6 al 10, lo vamos a leer, dice así. Por favor, cuando esté orando, no esté distrayendo, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Gálatas capítulo 6, versículo 6. Presten atención a lo que dice. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena, así como lo instruye. No dice eso. Vamos a volver a leer, presta atención. Dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al Que lo instruye. que lo instruye. Luego dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿quién puede burlar a Dios? ¿Quién puede burlar a Dios? ¿Qué ustedes creen que Dios no sabe cuánto entra en cada cristiano, en su casa, cuánto de ganancia le entra y le sale? Él mejor que nadie sabe, porque Él es el que le da a todos los hijos de Dios. Él es el que le bendice. Amén. ¿Y por qué nosotros no bendecimos la casa de Dios? Porque estamos quedando como los judíos. Después nos pasan cosas, después no nos alcanza, después nos quejamos. ¿A quién echamos la culpa? A Dios. Nos terminamos alejando de la iglesia. ¿Por qué? Y hay algunos que le probaron a Dios y luego no pasaron la prueba. Empezaron a diezmar, le empezó a faltar y dicen, no, ahora lo tomo a esto. Pecaron, metieron la mano en la lata, como se dice, como hizo Ananías y Zafira. Versículo 8 dice así, porque el que siembra para su carne, De la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida o sea, eterna. más el que siembra para el mundo, o sea, pagamos el impuesto al César, como dice, de eso le decimos corrupción, y qué corrupción que hay en cada presidencia. Pero lo que siembran para la iglesia, para la casa de Dios, que es para el Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a cosechar? Vida eterna, porque acumula riquezas en el cielo. Luego dice el versículo 9, no nos cansemos pues. De hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Presten atención, si no nos cansamos de hacer lo que dice la palabra de Dios y dar como corresponde de lo que recibimos. Si una persona viene y me dice, pastor, mire, me fue tan bien en el emprendimiento, me fue como Abraham, gané muchas batallas. Me fue bien en el negocio, le quiero dar a la iglesia el 20%. No, mejor le voy a dar el 50%. Rápidamente el buen pastor tiene que decirle para que no caiga en pecado, no me des el 20%, no me des el 50%, porque escrito está que es el 10%. No tenemos que ser hipócritas, ni los pastores, ni tampoco los hombres que querer quedar bien con el pastor. Ah, pues queda bien con el pastor, no le voy a dar el diezmo, le voy a dar el 20%. No. Si hay un pastor que te acepta o te pide más de lo que es el 10%, salí corriendo porque es de Satanás. Porque Jesús dijo, fuera de lo que está escrito en mi palabra, es de Satanás, dice la Sagrada Escritura, dice el Señor. Entonces, ¿qué va a pasar cuando cumplimos? El versículo 10 dice así. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todo, y mayormente a la familia de la fe. Entonces, si tenemos oportunidad de dar diezmo, y si nos va bien, ¿a quién le tenemos que hacer? Le tenemos que dar a la familia de fe, o sea, como nos marcó toda la escritura que hemos leído, a la casa de Dios. Vamos a orar en esta palabra. Y para orar voy a volver a Malaquías capítulo 3. Pero van a prestar atención a este desarrollo del 8 al 11. Vamos a orar. Bueno, Padre amado, acá estamos porque estamos sembrando tu palabra. Sí, Señor. Porque queremos que crezca tu iglesia. Que haya más iglesias, que haya más pastores. Sí, Señor. Que haya muchas iglesias en la Argentina, somos de Cristo Jesús. Porque somos tuyos, Señor. Amén, gloria a Dios. Ageo 2.8 dice, mía la plata, mía el oro. El Señor nos va a bendecir a todos. No dudes. Yo no te voy a obligar a que diezme, porque el Señor dice, probadme en esto. Sí, Señor. El pueblo judío rechazó las palabras proféticas de Malaquías y volvieron a caer en esclavitud y en yugo desigual con el Señor.
Por eso es que Malaquías capítulo 3 versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Entre signos de pregunta. Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice, en vuestros diezmos y ofrenda. Ese es el pueblo de Dios, que le robaba y luego cayeron en la esclavitud de nuevo. Nosotros somos la nueva generación. ¿Le vamos a seguir robando a Dios? ¿Vamos a seguir siendo esclavos del mundo? ¿Qué va a pasar si nosotros no obedecemos con todos los mandamientos de Dios? Lo que dice Malaquías 3:9, y no le deseo a nadie lo que voy a leer, sino que lo que no cumplan, porque dice, mayor castigo tienen lo que ya escuchando y conociendo la verdad, luego no la cumplen. Malaquías 3:9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Él dijo ir por las naciones y hacer discípulos. No seamos una nación entonces que le robe al Señor. ¿Qué es lo que se produce ahí? La consecuencia. La consecuencia de no diezmar es una maldición. Primeramente hemos visto quiénes son los que le roban. La pregunta es, ¿tú le estás robando a Dios? Rápido. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si nos arrepentimos nos limpia y rápidamente nos vuelve a tomar. No es casualidad que cuando se ora el Padre Nuestro dice perdona nuestras deudas. Porque el pueblo judío como nosotros tenía deudas con Dios. Se olvidó de la iglesia de Dios. Por eso en Malaquías 3:10, que es donde hemos empezado, dice entonces, traigan, dicen, los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa y para que yo abra, dice el Señor, las ventanas de los cielos y derrame bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Para qué? Ese es el compromiso. Sí, Señor. Malaquías 3:10 es el compromiso para ustedes, para la finanza. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la bendición? Si yo diezmo. Lo que dice Malaquías 3:11, que nadie lo lee. Presten atención. Malaquías capítulo 3, versículo 11, dice el Señor, reprenderé también por vosotros al devorador, a Satanás, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y si muchos de los que están del otro lado disciernen y dicen, aún siguen diciendo como los fariseos, no, pero es el Antiguo Testamento, ahora viene la prueba más fuerte en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo habló y dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Dice así Jesús, en donde en la misma palabra me cubre a mí para que nadie pueda decir de mí como pastor, porque Jesús dijo, el que se mete con mi hijo se mete primero conmigo, más aquellos que predican la verdad. Por eso en Mateo 5 dijo Jesús, no penséis que yo he venido para anular la ley, no he venido para abrogar la ley, ni los profetas. Y Malaquías era un profeta, él citó, porque Dios le dictó que cite Malaquías 3:10. Y Jesús dice, yo no he venido a anular esos mandatos, no he venido para abrogar, sino para cumplir, dice Jesús. Porque de cierto os digo, dice la palabra, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19. De manera, dice el Señor, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños, y déjame decirte que es un mandamiento, Malaquías 3:10 de los diezmos, Jesús mismo dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que las haga y las enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y la estoy enseñando, y la voy a seguir enseñando. ¿Para qué? No tan solo para que prospere mi iglesia o yo como iglesia, sino para que ustedes sean salvos, para que ustedes prosperen. La palabra es de prosperidad para sus hijos. Y ahí prosperamos todos como iglesia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 27 dice que todos somos un cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, Él siendo uno. Todos tenemos que prosperar.
Todos tenemos que estar bien. Por eso, Padre amado, te pido a todos aquellos que por fe están escuchando, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír es la palabra de Dios. Y hemos escuchado la palabra de Dios. Y es muy claro lo que dijo Jesucristo en Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y enseñe, este será llamado grande, aquellos que enseñan estos mandamientos como la ley de los diezmos. Amén, gloria a Dios. Por eso, queridos hermanos, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y les invitamos a que prueben a Dios. No le obligamos. Dios no te obliga. Dios te da las herramientas, la llave. Todo va a depender de ti. Él dice, probadme. Eres tú quien tienes que comprometerte con Él. Y ahí vas a ver cómo se abren las ventanas del reino de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunde en tu vida. Y no te olvides que el versículo 11 de Malaquías 3 dice que Él se encargará de Satanás. No podrá Satanás tocar tu finanza ni tus bienes. Así será en el nombre de Cristo Jesús para aquellos que están escuchando y van a poner por obra lo que están escuchando de la palabra del Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo algo muy importante. Él dijo, cuando ustedes oren, ya tienen que salir orados de sus casas. Pero yo hago esta oración porque Jesús enseñó. Vosotros van a orar, así tienen que orar. Y cuando se hace esta oración en su idioma original, Satanás tiembla, porque no soporta el idioma original de Jesús. Por eso esta oración de Mateo 6, versículo 9 al 13, la vamos a hacer para que entre en todos los hogares, principalmente en tu cuerpo, en tus oídos, para que Satanás huya de tu casa, huya de tu finanza, y si hay espíritu de enfermedad, sean quemados por el poder del fuego del Espíritu Santo de Dios, declarando liberación y sanidad. Dice así la palabra del Señor, como nos enseñó a orar Jesucristo, que es el mandato más importante en el Nuevo Testamento, si a oración nos referimos. Mateo capítulo 6, del 9 al 13, nos dice así. Avinu Sheba Shemashim, Padre nuestro que estás en los cielos, Itkadeshemo, santificado sea tu nombre. Kabod Metzeleja, Venga a nosotros tu reino. Yase Resonja Baret Kashek Nasabak Shamashim, Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Telagnu Halom et Lehem Hukeinu, El pan nuestro de cada día dándonos hoy. Uslab Lagnu et Ha Tuteinu, Kashek Sonji Anagnu Lashe Asmo Lagnu, Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Beal Telegnu Leidi Masa Kihim, Haxileinu Him Kam Ra, Y no nos metas en las tentaciones, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sí, Padre amado, libra a tus hijos de todo mal. Líbranos, Señor. Sí, Más que nunca te necesitamos. Danos más de tu espíritu, danos más de tu palabra, porque la Sagrada Escritura es el manual para que nosotros aprendamos a vivir. Sí, Señor. Desde ya saludamos a todos los que están en YouTube. Como siempre, un placer haber compartido para todos ustedes. Los que quieran suscribirse, Pastor Ángel Ferreira y Melanie, desde Buenos Aires, Argentina. Así que les saludamos, amor, a todos ellos. Shalom, bendiciones, queridos hermanos. Y si por primera vez estás escuchando y no conoces al Señor, seguimos hoy con la cortina de la meditación. Te pido a que hagas esta oración con nosotros para que recibas a Cristo Jesús en tu corazón como Salvador, ¿sí? Bueno, primeramente tenemos que reconciliarnos pidiendo perdón. Así Sí. que te digo que nos acompañes con esta oración diciendo: Padre amado, hoy me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido, y en este día acepto a Cristo Jesús en mi corazón como Amén. mi Salvador, y me comprometo a cumplir con sus mandamientos. Sí, Señor. De Dios adelante seré resucitado en el día posterior como Jesús fue resucitado entre los muertos. Amén, gloria a De Dios. Dios en adelante declaro para mi vida, Hechos 16:31, que por haber aceptado a Cristo Jesús, seré salvo yo y toda mi casa, para la gloria del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo de Dios. Muy bien, shalom, paz y bendecida vida. Y como siempre decimos, ¿están preparados para más? Ahí se lo damos a la gente de YouTube.